Empecé a hacer fotos eh, debido a mi afición por la montaña. De chico viajaba a la montaña, subía, escalaba montañas y cuando volvía quería mostrar a dónde había estado y mis fotos realmente no mostraban el lugar en el cual había estado. Empecé a comprar revistas, empecé a comprar libros que mayormente provenían de afuera, de España, porque acá no conseguía. Y bueno, me fui interiorizando en la profesión, digamos. No lo veía como un futuro profesional ni como algo en lo cual desarrollarme en la vida. Estudiaba una carrera técnica, estaba con la idea de ingeniería naval en la cabeza. Pero bueno, no terminaba de acomodarme, así que en un momento se me ocurrió probar, dedicarme un poquito más a ver de qué se trataba en serio la fotografía, que en ese momento era blanco y negro. Y bueno, me decidí anotarme en una escuela, me anoté en la Escuela de Arte Fotográfico de Avellaneda y paralelamente a eso empecé a trabajar en un estudio en el cual me hacían revelar películas, papeles, Duratrans, cosas que hoy ya casi no se hacen, no se practican. Pero bueno, mi corazoncito estaba un poco en documentar, en el fotoperiodismo, ¿no? Yo veía películas, veía Página 12, me acuerdo en aquel momento, grandes fotógrafos que hoy son amigos, que sirvieron un poquito de inspiración a mi posterior carrera. Así que bueno, después dejé el estudio publicitario, seguí estudiando, terminé mi estudio en Avellaneda, pero ya, ya cuando estaba terminando de estudiar ya trabajaba en el diario La Razón. Había ido con mi carpetita, con algunas fotos que yo tenía y me habían empezado a dar algunas notas. Eh, Así que bueno, eso habrá sido por el 90 y, no sé, 92, calculo, más o menos. Empecé a trabajar en La Razón, empecé a aprender de qué se trataba la profesión, empecé a tener cada vez mayores coberturas, con más responsabilidad, hasta que, bueno, se me empezó a considerar un reportero gráfico. Tuve la lucha que tienen todos por obtener mi credencial, ese cuento del huevo y la gallina, ¿no? Que para trabajar se necesita la credencial y para tenerla se necesita trabajar. Entonces, bueno, me ayudaron, me publicaban fotos y me mandaban a hacer coberturas, las cuales yo podía hacer sin necesidad de contar con la credencial. Así que bueno, después de un tiempo de esa situación, pude acceder a mi tan, tan preciada credencial, ¿no? Así que bueno, a partir de ahí pude empezar a entrar a las canchas de fútbol, a la Casa de Gobierno, al Congreso de la Nación. Y bueno, con eso también van viniendo mayores responsabilidades en las coberturas que a uno le piden. Obviamente que trabajaba por nota, trabajaba como freelance y con el tiempo me fui transformando en staff de ese diario. También empecé a trabajar al mismo tiempo que trabajaba, porque con un solo trabajo nunca alcanzó, al mismo tiempo que trabajaba en el diario empecé a colaborar para otros, empecé a trabajar para la revista El Gráfico, empecé a aprender a hacer fútbol, lo cual se transformó en una pasión, se podría decir, ya que me dediqué bastante después a hacer deportes. Y bueno, yo creo que la culminación de eso fue en el 98, que me enviaron a cubrir un mundial de fútbol a Francia, lo cual me mandó La Razón, pero también trabajé para El Gráfico, sin descuidar obviamente
la asignación que me habían dado principalmente. Y bueno, después empecé a saltar, el diario cerró y quedamos todos afuera casi, creo que quedó alguno que otro, debido a que se vende y lo compra otro diario, Clarín en este caso. Paradójicamente, después de que Clarín compra La Razón, también voy a trabajar a Clarín. En Clarín trabajo también como reemplazo de verano durante varias temporadas. En esa época también empecé a intentar trabajar para empresas de afuera. Empecé a trabajar para Gamma EC, una agencia bastante prestigiosa francesa, para la cual cubrí toda la problemática que ocurrió en el país durante el 2001 y su posterior desenlace. Y bueno, después de idas y vueltas con Clarín, que se renovaba, que no se renovaba el contrato, pasé a trabajar a La Nación, otra rareza, porque no es muy común el paso de Clarín en La Nación. Pero bueno, me toman en La Nación, entro como staff directamente. Al poco tiempo de ser staff y de empezar a viajar y de hacer lo que hace todo fotógrafo de staff en un diario grande como es La Nación, se me asigna la tarea de editar el suplemento de deportes extremos, que es paralelamente al fotoperiodismo, fue siempre mi otro gran gusto, digamos, ¿no? Y empecé a trabajar para empresas que se dedican a este tipo de deportes extremos. Paralelamente, en realidad ya lo venía haciendo, ¿no? Como trabajaba para el gráfico, también trabajaba para este tipo de empresas. Nosotros en el gremio le decimos chivos, pero bueno, son trabajos que hacemos para compensar lo poco que se gana trabajando en un diario. Eso hizo que profundice mis lazos con ese mercado en el cual yo ya venía trabajando. Y bueno, empecé a trabajar en empresas como Red Bull, que bueno, me afianzaron más en ese terreno de la fotografía de outdoor y ese tipo de cobertura, digamos, ¿no? En La Nación trabajé unos 8 años, de los cuales los últimos 4 también pasé a editar el suplemento de deportes, en el cual cumplía las dos funciones, ¿no? Había días que estaba en la calle como staff, fotografiando, y los viernes y sábados, o sea, hacía el suplemento del fin de semana, ocupaba la silla de editor de fotografía de ese diario, con lo cual me situaba en una posición bastante privilegiada, porque estaba de los dos lados del mostrador, ¿no? O sea, podía vivir el proceso completo del material, la toma, la edición, la puesta en la página. Me enriqueció bastante mi manera de entender a un medio de comunicación. Después de varios años no terminé en buenos términos con La Nación y decidí no volver a trabajar en medios. Cuando uno se enfrenta a un medio grande, después es difícil volver a retomar. Y por otro lado, la profesión, a mi manera de ver, está bastante deteriorada y se ha ido deteriorando en los últimos años y no tenía mucho sentido volver a ponerme la cola para volver a entrar a otro lugar. Ya habían pasado como 20 años de fotoperiodismo y me pareció que tenía que intentar por otro lado. Inicié sin dejar de lado mi gusto por los deportes extremos y sin dejar de lado los pocos clientes que tenía paralelamente a los diarios. Inicié una carrera más corporativa, más trabajos de empresas, más trabajos, más encargos, más viajes, otro tipo de trabajo. Se extrañaba un poco, ¿no? el vértigo del fotoperiodismo, pero este tipo de trabajo al cual me empecé a dedicar en ese momento me significaban otro tipo de desafíos. No había excusas. En el fotoperiodismo uno está generalmente solo, tiene permiso para que se le escape algo. Pero bueno, de este lado
de este tipo de fotografía no, porque se supone que es más controlada, entonces es como que se acaba eso y uno tiene que volver con buenos resultados sí o sí, y eso te mete una presión profesional. Y el tener que reportar a una empresa internacional como es el Content Pool, el Media House de Red Bull, te pone también en una vidriera internacional en la cual ellos reciben un material allá y lo comparan con el material que reciben del resto del mundo, sin conocer la problemática por la cual uno pasa para lograrlo, ¿no? Entonces, eso te pone la vara alta y hace que uno vuelva a retomar un poquito esa pasión y ese gustito por lograr imágenes. Así que bueno, me afiancé en eso y bueno, como todo mercado, una vez que uno se va afianzando, empiezan a aparecer nuevos clientes. Hoy en día suelo hacer trabajos para Red Bull, para empresas como Adidas, Petzl, bueno, varias empresas más. También le hago fotos de campaña a algunos políticos, si surge la posibilidad. Y bueno, aquí estoy, plantado en esta profesión y con ganas de profundizar lo que vengo haciendo, con ganas de encarar proyectos más complejos, más grandes, más ambiciosos, no solo en lo deportivo, sino también en lo social. Las historias creo que son, o deseo que sean, mi futuro fotográfico. Historias, contar lo que le pasa a la gente, cómo vive la gente, cómo lo disfruta, historias. Mi nombre es Gustavo Cherro, tengo 47 años, nací en Buenos Aires, soy fotógrafo y me dedico a esto desde aproximadamente hace 20 y pico de años. Bueno, no recuerdo bien el año, pero bueno, me llama el secretario de redacción, en ese momento creo que era Luis Tiziani, y me dice que tenía que irme con un colega, amigo, Luis Moreiro, actualmente sigue trabajando en La Nación, en ese momento lo hacíamos ambos para La Razón, y nos dice que nos tenemos que ir a Asunción del Paraguay, porque Lino Oviedo estaba prófugo del gobierno paraguayo, estaba escondido en la selva. Como Lino Oviedo tenía un vínculo extrapolítico con Menem, y Menem tenía otro vínculo con Spadone, que era el dueño del diario, había una manera de llegar a Lino Oviedo, que era prófugo. Entonces teníamos que ir a Paraguay a alojarnos en un hotel en Asunción. Como en una película, nos iban a contactar, nos iban a poner una bolsa en la cabeza y nos iban a llevar hasta donde estaba escondido Lino Oviedo en ese momento. Nosotros teníamos mucho temor, sentíamos que todo el mundo nos perseguía, éramos como el 007, pero sin experiencia. Entonces, para hablar nos codeábamos y nos íbamos a hablar a la terraza con Luis. Y bueno, esperamos el llamado, al final el llamado no llegó nunca, porque un sicario había matado a un allegado de Oviedo y justo había estallado todo un problema en Asunción. Entonces bueno, es como que nos quedamos ahí sin saber qué hacer, decidimos ir a visitar a la esposa, la Leona, creo que lo decían, a la esposa de Lino Oviedo, y fuimos a la casa, pero como se enteraron de que nosotros estábamos y que nosotros podíamos llegar a tener información de dónde estaba Lino Oviedo, cuando estábamos en la casa de la Leona nos fue a buscar el gobierno, el oficialismo de ese momento paraguayo. Así que quedamos como atrapados, no podíamos ir a la embajada, pero bueno, la gente de Lino nos tenía como amigos, entonces terminamos siendo rescatados por un auto oficial, un diputado, un senador, ya no recuerdo. La verdad que mi preocupación en ese momento era volver a mi casa y no ser interrogado por ninguna de las partes en Paraguay.
Así que bueno, fuimos retirados del domicilio de la esposa de Lino Oviedo, que queda en Asunción, y escoltados hasta el aeropuerto para poder volver a nuestro país sanos y salvos después de una linda anécdota.